Saludos, estimados estudiantes de Física 2 en el ciclo 02-2020. Soy el ingeniero Rigoberto Vargas Saavedra, docente responsable del grupo 04 de clase, y voy a ser el coordinador de la asignatura durante este ciclo. Vamos a iniciar el estudio de Física 2 dándole continuidad a la mecánica clásica, iniciando con el tema de trabajo y energía. A esto le hemos llamado unidad 1MC. Esto significa mecánica clásica. Iniciamos entonces con esta imagen y supongamos que tratamos de calcular la rapidez de una flecha disparada con un arco. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicamos las leyes de Newton y todas las técnicas de resolución de problemas que hemos aprendido. Pero nos vamos a encontrar con un obstáculo importante. Después de que el arquero suelta la flecha, la cuerda del arco ejerce una fuerza variable que depende de la posición de la flecha. Por ello, los métodos sencillos que aprendimos en Física 1 no bastan para calcular la rapidez. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Para resolver esto, vamos a presentar un nuevo método basado en los conceptos de trabajo y energía. La importancia del concepto de energía surge del principio de conservación de la misma, que dice así: la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma de una forma a otra. En un motor de automóvil, como por ejemplo, la energía química almacenada en el combustible se convierte parcialmente en la energía del movimiento del auto, es la que hace que se mueva, y parcialmente en energía térmica, porque si tocamos el capó del vehículo vamos a ver que está caliente. En un horno de microondas, la energía electromagnética obtenida de la compañía de electricidad se convierte en energía térmica en el alimento cocido. Como ven, hay diferentes energías ahí en juego. En estos y todos los demás procesos, la energía total, que es la suma de toda la energía presente en diferentes formas, no cambia. En esta unidad conoceremos algunas formas de energía muy importantes, tales como la energía cinética, que también es conocida como la energía del movimiento, y otras dos que vamos a estudiar, que son la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Y vamos a ver la relación de estas tres con el concepto de trabajo. También consideraremos el concepto de potencia. Antes de iniciar, tendremos unas metas de aprendizaje. Al estudiar esta unidad, usted aprenderá primero qué significa que una fuerza efectúe trabajo sobre un cuerpo y cómo calcular la cantidad de trabajo realizada. También la definición de energía cinética de un cuerpo, conocida como energía de movimiento, y lo que significa físicamente. Tercero, cómo el trabajo total efectuado sobre un cuerpo cambia la energía cinética del cuerpo y cómo utilizar este principio para resolver problemas de mecánica. Y por último, cómo resolver problemas que implican potencia. Iniciamos con el concepto de trabajo. Lo vamos a simbolizar con la letra mayúscula W, esto por su nombre en inglés, work. Y es una magnitud física que mide la cantidad de energía de cualquier clase que pasa a otra forma o que se transmite de un cuerpo a otro. Entonces la clave está en que el trabajo va a medir cualquier tipo de energía. En otras palabras, el trabajo de eso se encarga, de medir todos los tipos de energía. Entonces va a ser similar a las energías. Ponemos acá tres ejemplos. Acá está levantando una maleta, una persona. Para hacerlo necesita aplicar una fuerza y por consiguiente está haciendo un trabajo. ¿Qué energía está midiendo acá? La energía potencial gravitatoria. En este caso, las dos personas empujan una caja para hacerla que se mueva, le aplican una fuerza y al hacerla que se mueva aparece la energía cinética. En otras palabras, ese trabajo está midiendo la energía cinética del cuerpo. Aquí al lanzar la flecha hay que aplicarle una fuerza a la flecha para que salga disparada, pero ¿quién se la aplica? Esta cuerda elástica
que posee energía potencial elástica. Entonces está midiendo, ese trabajo que se está haciendo acá, está midiendo la energía potencial elástica almacenada en la cuerda. Y tenemos otros dos ejemplos. Acá el niño saltando en el trampolín. ¿Cómo es que puede elevarse? Necesita una fuerza para elevarse. ¿Quién se la proporciona? Esta base elástica del trampolín. Entonces esa energía elástica se transforma en energía potencial gravitatoria al saltar el niño. Hay trabajo acá. Y aquí podemos ver las tres presentes al correr acá la señorita. Energía cinética. Tiene que haber una fuerza que la impulse. Luego salta sobre el trampolín, este es elástico, y el mismo trampolín la impulsa hacia arriba. Aparece la energía potencial elástica y al adquirir una altura aparece la energía potencial gravitatoria. En todos los casos se está haciendo un trabajo y ese trabajo está midiendo esas energías. En nuestro lenguaje cotidiano solemos hablar de trabajo mental, trabajo físico, trabajo médico, trabajo científico y muchos más. Pero en física nos vamos a ocupar de conocer el trabajo mecánico. Y para ello analizamos este cuerpo, al cual se le está aplicando una fuerza F. Entonces vamos a ver el trabajo que realiza esta fuerza F constante. Vemos que el cuerpo está sobre una superficie horizontal y va a tener un desplazamiento en esta dirección horizontal. Este es el desplazamiento delta X. Se le aplica la fuerza y entre la fuerza y el desplazamiento hay un ángulo teta. Entonces, por efecto de esa fuerza, el objeto se mueve, teniendo la misma fuerza ahí. Hay un desplazamiento delta X. ¿Cómo calculamos el trabajo? Pues para que exista ese trabajo mecánico debe aplicarse, dice, una fuerza a lo largo de una cierta trayectoria. Es lo que estamos haciendo con ese objeto. En términos físicos, ese trabajo W se define como el producto escalar de la fuerza aplicada por el desplazamiento realizado. Así, el producto escalar de ese vector fuerza por el vector desplazamiento. O producto punto. El resultado de eso es el trabajo. Si recordamos de vectores, también podemos expresar el producto escalar como la multiplicación de la magnitud del primer vector, que en este caso es la fuerza, por la magnitud del segundo vector, que es el desplazamiento, por el coseno del ángulo teta, que es el ángulo entre el vector fuerza y el desplazamiento. Sabemos que el trabajo tiene unidades en el sistema internacional, que son los joule, se simboliza con la J mayúscula, y sus dimensiones son masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Ahora, ese trabajo que hemos señalado puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. ¿Quién lo determina? El signo, el factor coseno de teta. De esta manera. En el ejemplo que ponemos acá tenemos un objeto de masa m que se va a desplazar sobre una superficie horizontal rugosa. Vemos acá que está indicando el desplazamiento, delta X. Pero hay presente cuatro fuerzas. La fuerza externa F, que forma un ángulo teta con el desplazamiento. La fuerza normal, que si vemos el ángulo que forma con el desplazamiento, va a ser un ángulo de 90 grados. La fuerza de fricción, contraria al movimiento. Y por ir en contra del movimiento, el ángulo con el desplazamiento va a ser de 180 grados. Y el peso, que siempre va dirigido hacia abajo. Si vemos el ángulo que forma con el desplazamiento, puede ser, si lo medimos de este lado, sería 90 grados, pero si lo medimos de este lado, sería 270 grados. Entonces, analizamos primero la fuerza. La fuerza F forma un ángulo teta con el desplazamiento delta X, ya lo dijimos, cuyo intervalo de valores para teta está entre 0 y 90 grados. Quiere decir que este teta puede variar entre 0 y 90 grados. Pero observe acá, el 0 lo incluye, el 90 no. Quiere decir que puede ser igual o mayor que 0, pero menor de 90. Y para este intervalo el coseno de teta es positivo. Lo pueden comprobar con su calculadora. Escojan un ángulo entre 0 y 90. Pueden incluir 0, pueden poner 10, 25, 70, 89. Cualquiera de esos ángulos entre 0 y 90 le sacan el coseno. Y entonces van a ver que ese resultado es positivo y por lo tanto el trabajo es positivo. Se calcula así, la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno de ese ángulo. Trabajo positivo. Ahora analizamos la fuerza de fricción. Recordemos que el ángulo es 180.
La fuerza de fricción es opuesta al desplazamiento, por consiguiente el ángulo entre ambos es de 180 grados. Y el coseno para ángulos entre 90 y 180 es negativo. Entonces acá hay otro intervalo entre 90 y 180, no incluye 90, pero sí 180. Le sacan el coseno a cualquier ángulo, puede ser 95, 100, 120, el que ustedes quieran, hasta llegar a 180, y van a observar que el resultado es negativo. Entonces, por consiguiente, el trabajo W va a ser negativo. Aquí hemos calculado el de la fuerza de fricción, ya dijimos el ángulo 180 y el coseno de 180 es menos 1. Entonces el trabajo es el producto de la magnitud de la fuerza de fricción por la magnitud del desplazamiento, pero con un signo menos, dado del coseno de 180. Es un trabajo negativo. ¿Qué pasa con la normal y el peso? Son perpendiculares al desplazamiento, ya lo dijimos. La normal forma un ángulo de 90 y el peso, depende de dónde se mida, puede ser 90 o puede ser 270. ¿Y qué pasa cuando sacamos el coseno de 90? Eso es 0. Entonces el trabajo en ambos casos va a ser 0. Aquí ponemos el de la normal. La magnitud de la normal por la magnitud del desplazamiento por el coseno de 90. Eso nos da 0. Acá hemos utilizado para el peso el ángulo de 90, pero ustedes lo pueden hacer con su calculadora. Utilizan 270 y van a observar que es lo mismo. Coseno de 270 también es 0. Por lo tanto, el trabajo es 0. Ahora, ¿cómo interpretamos ese signo? Cuando el trabajo es positivo, se dice que la fuerza aplicada ha aportado energía. En otras palabras, ese cuerpo ganó energía cuando el trabajo que hemos medido es positivo. Así sucede, dice acá, cuando se comprime un muelle o se levanta un peso. Vimos a la persona que levantaba la maleta, ese trabajo es positivo. Ahora, ¿a qué le llamamos muelle en física? Son los resortes. Entonces, si comprimimos un resorte, ese trabajo, o sea, le estamos aplicando una fuerza y por consiguiente se está haciendo un trabajo positivo. ¿Qué pasa si el trabajo es negativo? La fuerza ha hecho que se pierda energía. Entonces, eso es lo que hace, me está indicando un trabajo negativo, que se está perdiendo energía. Por ejemplo, en las superficies rugosas donde aparece la fuerza de fricción y fue la que calculamos en el ejemplo. Y si el trabajo es nulo, que fue el caso de la normal y el peso, trabajo igual a 0, no existen variaciones en el balance energético del sistema. En otras palabras, ni ha ganado ni ha perdido energía el sistema. Entonces, para entender mejor y el uso de estas ecuaciones, vamos a hacer los ejemplos. El primer ejemplo nos habla de un cuerpo que se desplaza 18.5 metros sobre una mesa horizontal sin fricción mediante una fuerza de 75.8 newton, que forma un ángulo de 23 grados con la horizontal. Determina el valor del trabajo mecánico que realiza la fuerza. Pues acá el trabajo ya sabemos que es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Y acá nos dan todo. Nos dan la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento y el ángulo entre ellos. Solo de sustituir 75.8 newton por 18.5 metros por el coseno de 23. Y ese trabajo es 1290.8 joules. El resultado de multiplicar newton con metro nos da joule. Ejemplo 1 resuelto. Hacemos otro, el ejemplo 2, que nos dice que se aplica sobre un cuerpo una fuerza F igual a menos 80.0 I más 72.5 J newton. Parte de la posición R1, esta sería la posición inicial, con estos valores que tenemos acá, y llegando a la posición R2, esta sería la posición final, con estos valores en X y Y. Determine el valor del trabajo mecánico W realizado por la fuerza y el ángulo θ que existe entre la fuerza y el desplazamiento. Acá no me están dando el desplazamiento, me están dando la posición inicial y la posición final. Pero ¿cómo tenemos que calcular ese trabajo? Multiplicando, ya vimos, escalarmente el vector fuerza por el vector desplazamiento. Y como hallo el vector desplazamiento, si recordamos, un delta es un valor final menos un valor inicial. Entonces acá el desplazamiento sería restar la posición final menos la posición inicial, R2 menos R1. Vamos a hacer esa resta. Sustituimos acá R2, 8.50 I más 2.05 J metros, menos el vector R1. Aquí el cuidado es que cuando hacemos una resta hay que ponerle un paréntesis a esto, porque todo lo que está dentro del paréntesis va a cambiar de signo.
Si quitamos los paréntesis y juntamos los términos semejantes, observamos 8.50 i metros menos 3.55 i metros. Hemos juntado los que tienen i. Ahora los de j. 2.05 j menos 4.85 j metros. Hacemos la resta de este 850 menos 355, nos da 4.95 i. Y la resta de 2.05 menos 4.85 es menos 2.80 j. Todo en metros. Este es el vector desplazamiento y es el que voy a ocupar acá para encontrar el trabajo, junto con esta fuerza. Ahora hacemos ese producto escalar. Acá está el vector fuerza y el vector desplazamiento que acabamos de encontrar. Se multiplica la componente en i del primer vector por la componente en i del segundo vector. Así, menos 80 i newton por 4.95 i metros. Y hacemos lo mismo con las componentes en y. Entonces acá más 72.5 j newton por menos 2.80 j metros. Recordemos de vectores que el producto escalar de i por i y el producto escalar de j por j es igual a 1. Son iguales, entonces i.i, j.j es igual a 1 y el ser igual a 1 van a desaparecer a la hora de multiplicar. Multiplicamos menos 80.0 por 4.95 y eso nos da menos 396 joules. Y multiplicamos 72.5 por menos 2.80, eso nos da menos 203 joules. Hacemos esa suma algebraica y vemos que el trabajo resultante es menos 599 joules. Ahora nos pedían, aparte del trabajo, el ángulo. Para hallar el ángulo necesito conocer las magnitudes de los dos vectores, la magnitud del vector fuerza y la magnitud del vector desplazamiento. Observamos acá que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Entonces, menos 80 al cuadrado y 72.5 al cuadrado lo sumamos y este es el resultado. La raíz de 11.656.25, esto en newton. Acá lo he dejado así porque necesito el valor exacto. Si usted quiere sacarle la raíz, pues puede sacarlo y poner el valor con decimales que le da del resultado de esta raíz. Repito, yo lo he dejado así porque quiero el valor exacto. Lo mismo con el desplazamiento. Sería la raíz de las componentes, la suma de las componentes elevadas al cuadrado, en este caso 4.95 y menos 2.80. Elevamos al cuadrado, la sumamos y este es el resultado. El cuidado acá es con estos negativos. Recordemos que un número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Entonces acá el resultado va a ser positivo y aquí también el resultado va a ser positivo. Llegamos a estos valores, que son valores exactos. De la ecuación de trabajo que tenemos, veamos, acá. De esta ecuación vamos a despejar el ángulo θ. ¿Cómo se hace eso? El vector fuerza y el vector desplazamiento están multiplicando, van a pasar a dividir. Y luego para quitar el coseno, pues a lo que quedó acá, que sería el trabajo entre el producto fuerza por desplazamiento, le vamos a sacar el coseno inverso. Entonces de esa manera vamos a calcular el ángulo θ. Y lo tenemos acá. El ángulo θ es el coseno inverso del trabajo entre el producto de la fuerza por el desplazamiento. Sustituimos los valores encontrados, el trabajo menos 599 joules y las magnitudes del vector fuerza y el vector desplazamiento que están acá. Son estos dos resultados. Hacemos esta operación y al número que nos resulta acá le sacamos coseno inverso y vemos que el ángulo es de 167.3 grados. Si recordamos, en el caso que dijimos que el trabajo es negativo, eso ocurre cuando el ángulo está entre 90 y 180 grados. Y eso lo hemos comprobado acá. Trabajo negativo, un ángulo que está entre 90 y 180 grados. Esa observación la hago para que a la hora de resolver sus problemas puedan comprobar que los cálculos que se han hecho son correctos en base a eso. Ahí termina nuestro ejemplo 2. Ahora, en la mayoría de situaciones o problemas que vamos a estudiar, no solo hay una fuerza presente. Siempre hay más de una, hay 2, 3, 4, etcétera, cantidad de fuerzas. Y nos van a solicitar el trabajo desarrollado
por ese sistema de fuerzas. En otras palabras, ¿qué tendría que hacer yo acá? Pues encontrar la fuerza resultante de todas estas aplicando las leyes de Newton, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y encontrar la fuerza resultante y luego hacer el producto escalar, que es lo que acabamos de hacer en el ejemplo 2. El producto escalar de esa fuerza resultante por el vector de desplazamiento. Un poco largo, un poco complicado, pues acá se facilita la cosa. Cuando un sistema de fuerzas actúa sobre un cuerpo, el trabajo de la fuerza neta es igual a la suma algebraica de los trabajos realizados por cada fuerza. ¿Qué significa eso? Que tengo que encontrar el trabajo que hace cada una de las fuerzas, el trabajo de la fuerza 1, el de la fuerza 2, el de la fuerza 3, el de la fuerza 4, el de la enésima fuerza, y cuando tenga esos trabajos los sumo todos y ese es el trabajo de la fuerza neta, sin necesidad de estar encontrando la fuerza resultante. Esa es la ventaja de estos métodos. Entonces aplicaremos eso en este ejemplo, en el ejemplo 3. Si observamos, tenemos un cuerpo de masa m al cual se le están aplicando varias fuerzas. Y dice que la masa del cuerpo es 5 kilogramos, actúan esas 4 fuerzas, y si el cuerpo se desplaza 25 metros sobre la superficie horizontal, determina el trabajo de la fuerza neta. Que dijimos, no tenemos que hallar la fuerza neta, sino los trabajos individuales. Observamos que el movimiento va a ser horizontal, la fuerza va a formar un ángulo de 29 con el desplazamiento, la normal un ángulo de 90, el peso un ángulo de 270 y la fuerza de fricción un ángulo de 180. Ahora, necesito encontrar la fuerza de fricción para hallar ese trabajo. Me dan el coeficiente de fricción y si recordamos, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Necesito encontrar entonces la normal. Lo primero que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 para encontrar esa normal. Vemos que en el eje Y tengo la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, pero también tengo una componente de esta fuerza. Va a haber una componente vertical que va a ir hacia arriba. ¿Y cómo va a ser esa componente? Va a ser 15 newton seno de 29. Entonces con esas tres, normal, peso y la componente de la fuerza, hago la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Positivas las que van hacia arriba. De esa manera que la positiva es la normal, el peso hacia abajo, negativo, y la componente de la fuerza positiva porque va hacia arriba. Entonces normal menos peso más F seno de 29 igual a 0. Despejamos la normal. La normal sería masa por gravedad menos F seno de 29. Tenemos toda la información, la masa 5 kilogramos, gravedad 9.8, la fuerza 15 newton y el ángulo 29. Hacemos esta operación y encontramos que la normal es 41.73 newton. Ya tengo la normal, puedo hallar la fuerza de fricción, multiplicando el coeficiente de fricción por la normal, 0.15 por 41.73. Por consiguiente, la fuerza de fricción es 6.2595 newton. Ya teniendo esta fuerza de fricción, puedo encontrar el trabajo que hace. Y el trabajo de la fuerza de fricción no es más que multiplicar la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Ya tengo la fuerza de fricción, que es la que acabamos de encontrar. El desplazamiento, dice el problema, que son 25 metros. Y ya vimos también que el ángulo entre la fuerza de fricción y el desplazamiento es 180. Entonces hacemos esta operación y el resultado es menos 156.49 joules. Ese es el trabajo de la fuerza de fricción. Siempre va a ser negativo. Ahora nos vamos con la fuerza externa. El trabajo de esa fuerza es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Pues ahí está la información. La fuerza 15, el desplazamiento 25, el ángulo 29. Entonces ese trabajo es de 327.98 joules. Nos faltan la normal y el peso. ¿Cómo es el trabajo de la normal? Pues multiplicar la fuerza normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Recordemos, la normal 41.73, el desplazamiento 25 y el ángulo que forma la normal con el desplazamiento 90, que ya lo habíamos dicho. Coseno de 90, 0, por lo tanto el trabajo es 0. Y lo mismo sucede con el peso. Peso por desplazamiento por coseno del ángulo. El peso es masa por gravedad. 5 por 9, 8, desplazamiento 25 y el ángulo 270. Coseno de 270 es 0. Por lo tanto, el resultado acá, ese trabajo es 0. ¿Qué tenemos que hacer para hallar el trabajo de la fuerza neta?
pues sumar todos los trabajos, el trabajo de la fuerza de fricción, el trabajo de la fuerza externa, el trabajo de la normal y el trabajo del peso, tal como lo expresamos acá. Sustituimos los valores encontrados y nuestro resultado es que el trabajo de la fuerza neta es 171.49 joules. ¿Qué le está sucediendo a ese sistema, que es la masa? Por el signo del trabajo podemos concluir que está ganando energía. Y ahí termina nuestro problema. Para terminar esta parte, hablamos del gráfico fuerza contra posición. Lo tenemos acá. Vemos acá la variación de una fuerza que se le está aplicando a un cuerpo cuando se mueve desde la posición X1 a la posición X2. En otras palabras, va a haber un desplazamiento. Este es el desplazamiento, X2 menos X1. Cuando se desplaza de X1 a X2, la fuerza varía desde un valor F1X hasta un valor F2X. Ahora, acá nos han sombreado esta área. ¿Qué representa esta área en un gráfico fuerza contra posición? Pues para un gráfico fuerza contra posición, el área bajo ese gráfico representa el trabajo mecánico. ¿Qué quiere decir? Que si yo calculo esta área que tengo acá, voy a encontrar el trabajo que hizo esta fuerza variable cuando el objeto se movió desde X1 hasta X2. De tal manera que, ¿cómo se halla ese trabajo? Pues con la operación matemática integral. Dice que es la integral de la función de la fuerza en X por el diferencial de X desde la posición X1 hasta la posición X2. Ahora, no se preocupen. Esta operación la van a aprender en Matemática 2. No vamos a hacer ningún problema donde apliquemos las integrales. Pero como ya sabemos que una integral, así como está acá, está representando un área, esa es la interpretación geométrica de una integral, el área bajo una curva. Quiere decir que al calcular esas áreas, sin necesidad de utilizar esta ecuación de integral, estamos encontrando un trabajo. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros? Lo vemos en este ejemplo. Una fuerza que actúa sobre un objeto varía con X, como se indica en la figura. Vemos acá, hay una variación, se está moviendo desde la posición X igual 0 hasta la posición X igual 10 metros. Pero en todos esos tramos han habido variaciones de fuerza. En el primer tramo, en el de 0 a 3 metros, la fuerza empezó en 0, pero comenzó a aumentar hasta llegar a un valor de 80 newton. En el tramo de 3 a 5, la fuerza se mantiene constante en 80 newton. Y en el tramo de 5 a 7, la fuerza disminuye de 80 hasta 0. Y de 7 a 10, la fuerza se mantiene constante en menos 20 newton. Entonces, si ven, al calcular las áreas acá, son figuras geométricas conocidas. De 0 a 3 vamos a encontrarnos con un triángulo, de 3 a 5 con un rectángulo, de 5 a 7 va a ser otro triángulo y de 7 a 10 otro rectángulo. Son fórmulas matemáticas conocidas. Veámoslo acá. Nos pide el trabajo desde X igual 0. Veámoslo. Determine el valor del trabajo mecánico efectuado por la fuerza conforme el objeto se mueve desde X igual 0 hasta X igual 10. Entonces, si me está pidiendo el trabajo desde 0 hasta 10, tengo que encontrar toda esta área que está acá y esta de aquí y sumarlas. Vemos entonces cómo hacer eso. Lo vamos a hacer por tramos. El primer tramo de 0 a 3, ya dijimos, se nos forma un triángulo. Vamos a ver si lo dibujamos un poquito bien. Acá esta línea y esta de acá. Y ahí vemos el triángulo. Entonces este es el área que tenemos que calcular. Toda esta que está aquí es el área que yo necesito. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo? Pues multiplicando la base por la altura entre 2. ¿Cuánto es la base acá? Esta es la base, va desde 0 hasta 3. Son 3 metros. ¿Cuánto es la altura? Va de aquí hasta acá, son 80 newton. 3 por 80 entre 2 nos da 120 joules. Quiere decir que en este tramo se ha hecho un trabajo de 120 joules. El trabajo de 0 a 3. Vemos la otra región de 3 a 5. Que se nos forma aquí. Un rectángulo. Lo vemos acá. Al bajar esta línea. Esta otra. Si las hiciera rectas sería fantástico. Pero me cuesta un poco aquí.
Vemos esto. Entonces esta área que ven acá, esta es el rectángulo. ¿Y cómo se halla el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces el trabajo de 3 a 5, la base va de 3 a 5. ¿Cuántos metros son? De aquí para acá es 1 y de aquí para acá otro, son 2. O lo pueden encontrar restando 5 menos 3. 5 menos 3, 2 metros. Y la altura, que es esta, es la misma que vemos acá, son los 80 newton. Multiplicamos eso y el trabajo de 3 a 5 es 160 joules. Vemos lo mismo en el tramo de 5 a 7, se nos va a formar otro triangulito. Aquí bajamos y aquí de 5 a 7. Aquí vemos el triángulo. Más o menos ese triangulito. Y otra vez para hallar el trabajo es base por altura entre 2. El trabajo de 5 a 7. ¿Cuánto va a ser la base? Pues va de 5 a 7. Restamos 7 menos 5 es 2 metros. Y la altura es de aquí para acá, que es la misma en este tramo y acá, son los 80 newton. Hacemos la operación y el resultado es 80 joules. Acá se ha hecho un trabajo de 80 joules. Y el último tramo, que es el de 7 a 10, que se nos va a formar ahí un rectángulo. Vemos acá esta línea, llegar aquí y bajamos aquí. Y aquí tengo mi rectángulo. Ese es el área que necesito. Entonces, para hallar esa área, base por altura. ¿Cuánto es la base? Va de 7 a 10. Restamos 10 menos 7, son 3 metros. Y la altura es hacia abajo, menos 20 newton. Tenemos que incluir ese signo. ¿Cuánto da el trabajo de 7 a 10? Menos 60 joules. Ahora, para encontrar el trabajo desde 0 hasta 10, pues sumamos los trabajos de 0 a 3, de 3 a 5, más el de 5 a 7, más el de 7 a 10, que son los que hemos encontrado acá. Sustituimos esos valores y al hacer la suma algebraica, el resultado es 300 joules. Quiere decir que al mover el cuerpo desde 0 hasta 10 se hizo un trabajo total de 300 joules. Como ven, son ecuaciones sencillas de matemáticas. El área de un triángulo, el área de un rectángulo. Y en algunos casos puede que utilicen el área de un trapecio. Bien, hasta aquí finalizamos la primera parte de esta unidad.